Dios les bendiga, Dios les guarde de manera muy especial en esta mañana. Damos gracias al Señor por permitirnos ser de bendición en este momento para poder llegar a tu vida y a tu corazón. Damos gracias al Señor por el canal 38 que puede abarcar tanto Las Cruces, Nuevo México, a Ciudad Juárez, El Paso, Tornillo. Enviamos bendición a cada uno de vosotros que en cualquier lugar de esto nos pueda estar escuchando, nos puedas estar mirando, aunque estés en el hospital, en la cárcel, donde quiera que tú estés. Damos gracias al Señor porque te puedes conectar. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Grace Randall que nos permite poder compartir la palabra del Señor y traer un mensaje de aliento y de esperanza a tu vida y a tu corazón. En el nombre maravilloso de Jesús, también doy gracias al Señor por mis hermanos que me acompañan. Yo soy la pastora Juanita Berrío de la Iglesia Cristiana Pentecostal Estrella de Jacob en la bella ciudad de San Elizario, Texas. Amén, donde junto con mi esposo tenemos el placer y el gusto de poder estar pastoreando. Amén. Si tienes una petición de oración, puedes llamarnos al 915-532-8518. 915-532-8518. En los teléfonos está el pastor y están dos hermanos más dispuestos para coger el teléfono, levantarlo y orar por tu petición. Vamos a estar de todas maneras, ellos van a traer las peticiones aquí, vamos a estar orando abiertamente por las peticiones. Amén, pero yo quiero darle gracias al Señor también por mi hermana Yolanda Rubalcaba, que le tuvo a bien que poder ponernos en la lista para estar en este día trayendo una hermosa, bella palabra del Señor. Palabra de aliento, de fortaleza, de confianza, pero sobre todo una palabra para instar a los hermanos que por una u otra razón se han enfriado o han dejado de hacer las cosas que tenían de hacer, para que haya un despertar en tu vida y recordando que no importando las condiciones en que nosotros nos rodeen, las crisis que podamos estar sufriendo o las que podamos estar atravesando, siempre hay una palabra de aliento y de gozo, porque el dador de la vida, el que dio su vida en la cruz del Calvario, está aquí para fortalecernos y ayudarnos. Amén. Y así yo voy a presentar a los pastores Florian, mi hermana Mileidis. Le dejo la palabra. Bendiciones para todos. Es un placer, un gozo poder estar en este programa. Hoy tratando un tema de mucho interés para todos. Esperamos y sea de bendición para tu vida. Bien, Dios les bendiga a todos los televidentes. Mi nombre es Isaías Florian. Por la misericordia de Dios, estamos en Las Cruces, Nuevo México, Iglesia de Dios de la Profecía, y por su gracia estamos sirviendo allá a la comunidad. Así que Dios te bendiga y esperamos que este programa pueda ser de mucha bendición para ti. Amén, gloria a Dios. En el día de hoy hemos preparado un tema que está pero bien así, que como bien rico, tiene muchas cosas interesantes. Amén, y que pueda ayudarnos a todo el pueblo cristiano, gloria a Jesús, a meditar en los caminos que nosotros estamos caminando. Y yo quisiera leer la palabra del Señor en el libro de Ageo, gloria a Dios, en el capítulo 1, un texto apoyador para que podamos nosotros meditar. Dice así en Ageo capítulo 1, versículo 7. Y by the way, mire esta palabra que la repite el Señor una y dos veces. Y yo he aprendido que cuando el Señor te dice dos veces la misma cosa, uno tiene que poner atención. Y si te lo dice la tercera vez, es mejor que atendamos lo que dice el Señor. Amén. En Ageo 1:5 dice: pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis.
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y vuelve y repite, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y en el 15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón, y ahora te dice en vuestro corazón, desde este día en adelante. Y recuerden, mi esposo dice que siempre van él escribiendo todo lo que uno habla y dice, o lo que te dicen, o lo que tú oyes. Siempre ahí está para que no digas después, no, yo no lo supe, a mí no me lo dijeron. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, meditad en vuestro corazón y meditad en vuestro camino. Nuestro hermano Florian. Sí, es bueno ver un poco del panorama de lo que se estaba viviendo en el tiempo en el que este profeta Ageo pudo hablar estas palabras y el Señor a través de Ageo llamó la atención del pueblo. Primero, el pueblo había ido a un exilio. En el 586 habían sido llevados a un exilio, estaban en Babilonia y hubo un momento en que después de ser derrocado Babilonia y entrar los medos persas, Ciro, atendiendo a que había un libro de los judíos o había un pergamino de los judíos que hablaba acerca de él, y nosotros vamos a ver eso en el capítulo 45 de Isaías, donde el Señor menciona a Ciro como su siervo. Y entonces, a través de Ciro, Dios iba a permitir que los judíos comenzaran o fueran a reconstruir el templo de Dios. Dios movió a Ciro cuando Ciro leyó esta escritura y permitió que el primer grupo de judíos regresara hacia Israel, hacia Jerusalén, a reconstruir el templo que había sido edificado por Salomón y había sido destruido con la intervención de Nabucodonosor y su ejército a Israel. Ya luego de pasado ese tiempo que vuelven, este primer grupo vuelve con Zorobabel al frente. Recuérdense que hubieron 3 grupos que regresaron. Este primer grupo llevaba aproximadamente 50,000 personas. Luego volvió Esdras con aproximadamente 2,000 y por último fue Nehemías con un grupo reducido, posiblemente menos de 300 hombres. Y cuando ellos regresaron, Ciro le permitió salir, Dios moviendo a Ciro con un propósito. Ese propósito era que el pueblo reedificara el templo que había sido tan glorioso y majestuoso en el tiempo de Salomón y sin embargo estaba en ruinas. Entonces ellos fueron con esa encomienda y ellos debían hacerlo. Y así mismo como el Señor, por ejemplo, nos ha llamado a nosotros del mundo, nos ha sacado del mundo a venir con un propósito. Hay un propósito por el cual somos llamados. Todo hombre tiene un propósito por el cual ha sido creado. Sin embargo, cuando el hombre perdió esa noción de ese llamado, comenzando desde Adán, entonces Dios eligió un pueblo y ahora ha elegido una iglesia, nos ha llamado. Sin embargo, tenemos que hablar en este momento de lo que estaba sucediendo y por qué el Señor tiene que referirle al pueblo estas palabras que han sido leídas en este momento. Y 3 veces llama la atención, meditad. Primero 2 veces en el 5 y el 7, meditad sobre vuestros caminos. Y en el capítulo 2, versículo 15, entonces dice, meditad en vuestros corazones. Para los judíos, el asiento de los sentimientos. Pero el pueblo cayó en una apatía. Entonces esa apatía, de eso queremos hablar de lleno en este proceso. Y queremos darte en esta preciosa mañana una definición especial o general de lo que es la apatía, que es la dejadez, abandono, insensibilidad, inactividad, desidia, desgano, indiferencia, indolencia, desinterés. Si estás pasando por alguno de estos síntomas y alguno de estos síntomas están agobiando tu vida, queremos hoy hacerte un llamado a que puedas meditar en tus caminos, porque estas cosas no nos ayudan para bien y es algo que se está dando generalmente y es lamentable dentro del pueblo cristiano. Mucha apatía hacia lo de Dios y desinterés y desánimo para trabajar en lo que son las cosas de Dios. Pero hoy en este día el Señor nos hace un llamado de que prestemos atención a esto. Amén. ¿Sabe por qué?
es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos un especial tesoro. Nosotros tenemos un propósito. Primera de Pedro, ¿qué nos dice Primera de Pedro? Pastor, ¿qué nos dice Primera de Pedro? 2:9. 2:9. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Primera de Pedro nos dice que nosotros somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Gloria a Jesús. Y somos Nación Santa. nación santa y pueblo escogido por Dios. Amén. ¿Para qué nosotros somos ese pueblo? ¿Para qué nosotros somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos esa nación santa? Amén. Ese pueblo que Dios ha adquirido, lo ha adquirido con un propósito sobre esta tierra, en este tiempo, en todos los tiempos y a través de toda la historia de la iglesia, hemos sido ese pueblo. Y Dios ha levantado hombres y mujeres, gloria a Jesús, ¿para qué? Para proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos dicen, oh, yo no fumaba, yo no bebía, yo no hacía nada, pero estábamos desconectados de Dios. No sabíamos quién era Dios en nuestras vidas. Caminábamos como la nave camina sin un capitán en medio de la marea. ¿Usted me entiende? Nos puede llevar el barco para cualquier lado, pero cuando ya venimos al conocimiento de la verdad y descubrimos que hay un plan y un propósito por el cual nosotros estamos en los caminos del Señor, debemos de poner atención. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos están cortos. ¿Usted me entiende? Y el llamado a meditar es para que nosotros primeramente nos paremos, nos enfoquemos y digamos, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde están mis prioridades? Amén. En este tiempo, ¿dónde están mis prioridades? ¿Qué lugar yo le estoy dando a Dios? Si Él me ha llamado a un propósito, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Me estoy yendo con el flow de todo el mundo? ¿O yo estoy meditando en el propósito para el cual Dios me llamó? Sí. Pastor Floriano. Amén. Sí, tenemos que decir que los judíos que regresaron del exilio, ellos estuvieron allá por una consecuencia de la forma en la que el pueblo tomó su llamado de Dios para ser la nación que mostrara su nombre a todas las demás naciones. Sí. Dios los eligió para que sobre ellos adoraran y pusieran en alto el nombre de Dios y las demás naciones supieran que existía un Dios verdadero. Sin embargo, el pueblo de Israel adoptó la misma cultura que tenían las demás naciones de su alrededor. Comenzaron a adorar ídolos y por ende el Señor permitió que entrara el ejército de Babilonia y llevara cautivo a todo el pueblo. Cuando el pueblo regresó del exilio, el Señor los sacó ya de aquella situación. Ellos volvieron a la tierra. Sin embargo, los errores de los que regresaron, los errores que habían cometido sus antepasados, estos que estaban regresando, no los estaban cometiendo. Es decir, no estaban adorando otros ídolos, no estaban sacrificando sus hijos a otros ídolos. Sin embargo, asimismo, y podemos hacer un paralelismo con nosotros hoy, Dios nos sacó primeramente del mundo pecaminoso en que estábamos envueltos. Nos sacó de la idolatría, nos trajo fuera, nos salvó. Lo mismo que sucedió con el pueblo. Entonces, ellos llegaron a aquel lugar y venían con una misión. Por algo Dios los sacó de aquella situación. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? Ya ellos no estaban adorando otros dioses, otros ídolos. Muchos dirán, cuando mi esposa está hablando de la apatía, muchos dirán, bueno, pero hermano y hermanas, yo estoy yendo a la iglesia, yo me congrego, yo participo de la adoración, yo participo de todo. Pero el pueblo estaba en la tierra, es decir, estaba dentro de la tierra donde Dios lo había devuelto. Amén. Para que ellos hicieran un trabajo. Pero volvemos a mencionar la palabra apatía. Tal vez muchas veces
podemos decir que estamos dentro de una congregación y escuchamos el mensaje del pastor y escuchamos el mensaje de los hermanos. De hecho, hay muchas personas que en un momento determinado, y es algo que decimos, en su congregación, donde están, donde Dios le ha permitido estar, en un momento determinado, creen que no se está trabajando algún ministerio, algún departamento. Yo he visto personas que dicen, bueno, yo me voy de esta congregación a otra porque allí hay un buen programa para los niños, pero en esta no hay. Y no entienden que el Señor le está mostrando que en esa congregación donde ellos están se necesita un programa de niños y que Dios los está inquietando para que ellos vean la necesidad, porque ya aquella tiene un programa de niños. Es decir, tal vez no te necesita para un programa de niños, pero donde tú estás, y es solamente un ejemplo, puede ser un programa de jóvenes. Entonces el caso es ir y decirle al pastor, ya que el Espíritu Santo nos está mostrando que hace falta un programa, ir a donde el pastor y decirle, hermano, yo estoy dispuesto, hermano pastor, yo estoy dispuesto a trabajar con usted en el programa de niños. Dígame, vamos a hacer, y Dios te va a ir dando, pero de repente, no hay, vemos la necesidad que existe, pero creemos que es otro. Hay una emisora cristiana aquí en El Paso que se llama Radio Manantial. Yo me detengo mucho a escuchar en la parte en la que ponen a un equipo de fútbol que está jugando y hay uno en la banca. Y él dice, y el manager del equipo lo necesita, pero él dice, ¿por qué no envías a otro? Pero mira, que él está más preparado, este puede hacerlo mejor. Es decir, es el contexto que quieren enseñar. Entonces hay personas que está la necesidad, pero ellos entienden que es otro que tienen que hacerlo y se les olvida que nosotros, como decíamos la semana pasada, no somos solamente espectadores en este equipo. Amén. Debemos entrar, actuar, trabajar. Pues el pueblo estaba en aquel lugar y aunque no estaban haciendo todas las demás cosas que hacían sus antepasados o los que habían estado ahí, o ellos mismos, que se envolvían también en la adoración de dioses, ahora tenían un trabajo, pero se habían descuidado, la apatía los había arropado. Usualmente el pecado de comisión es fuerte. Por ejemplo, la Biblia nos dice, no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a robar. Pero tenemos que decirte algo, y esto es en serio. Hay personas, hermanas, que en un momento dicen que la salvación es por gracia a través de la fe. ¿Es así? Es así. Que es por gracia a través de la fe y que no tienen que hacer nada. Estoy de acuerdo, la salvación es por gracia y es a través de la fe. Pero si tú te lees el capítulo 25 de Mateo, te vas a dar cuenta a Jesús hablando en un momento, unos que están a su derecha y otros a su diestra y otros a su siniestra. Y hay un momento en que hay unos a los que él le dice, vengan benditos de mi Padre, entren, por cuanto estuve enfermo y me visitaste, hice en la cárcel y fuiste a verme, estuve hambriento y me disteis de comer. Pero hay otros a los que él le dice, apártense. Y entonces ellos le reclaman y le dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos así? Y él se lo dice claro, por cuanto no se lo hicisteis a uno. Fíjate, ellos estaban en la iglesia, participaban de la adoración, participaban de todo. Amén. Pero la iglesia, hermano, la iglesia no necesita adornos. Nosotros no estamos para adornar a la iglesia. Amén. Estamos para hacer la iglesia, para hacer el trabajo para el cual hemos sido llamados. Y es tiempo de que si no estamos haciendo nada, entendamos que el pueblo dejó de trabajar en un momento, pero el Señor nos los había llevado a la tierra de nuevo para que ellos se quedaran allí haciendo lo que querían, simplemente, sino que había un propósito. Amén, amén. Y agregando un poquito más a lo que dice el pastor Florian, el pueblo no era que no estaba trabajando, no era que no estaba accionando. Lo que sucedía con el pueblo era que se había envuelto
en algo que era fuera del propósito para el cual Dios lo había llevado. Dios lo había llevado para edificar allá el templo. Sin embargo, ellos se habían envuelto en todo lo que pertenecía a ellos, en sus trabajos, en arreglar sus casas, en tener sus casas bien adornadas, pero se habían olvidado del propósito principal. Y es lo que sucede en este tiempo. Dios nos ha llamado con un propósito específico, pero a veces nos envolvemos en todo lo que tiene que ver con nuestra vida personal y nos olvidamos de lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y es lo que entra entonces en la iglesia con un gran desenfoque, donde empezamos a ver todas las debilidades de la iglesia, empezamos a ver todas las faltas de la iglesia y empezamos a pensar, bueno, la adoración ya no me edifica, me tengo que ir de esta iglesia. El mensaje del pastor ya no me edifica, me tengo que ir de esta iglesia. Sin embargo, cuando hacemos un análisis más profundo, lo que está pasando en tu vida es que tu vida está siendo arropada por una gran apatía espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado con este síntoma o con esta enfermedad espiritual acerca de la apatía, porque nos ponemos insensibles donde nada nos importa, donde no vemos las necesidades de la iglesia, donde no vemos las necesidades de las demás personas que nos rodean y se nos olvida del amor al prójimo y el propósito para el cual hemos sido llamados para este tiempo. Amén. Sí. Y yo les voy a pedir, si tienen una petición de oración, que puedan llamar a nuestra línea de oración aquí del canal 38 al 915-532-8518. 915-532-8518. Hay hermanos dispuestos para contestar los teléfonos y poder tomar tu petición de oración. Luego nosotros estaremos orando por ella. Y que estaban hablando los hermanos sobre la indiferencia, la apatía, la insensibilidad, de que estamos como que nos sentimos mejor, confort, como cuerpo de Cristo, en un lugar donde todo esté tranquilo y yo no tenga ningún compromiso. Sí. Pero donde quiera que uno se vaya, donde quiera que uno se meta, aún se meta debajo de la mesa, se meta en una cueva, debajo del sol, de la tierra, de lo que Dios no se meta, el propósito de Dios siempre te va a alcanzar, porque no nos salvó simplemente para que nosotros gocemos de su salvación, para que nosotros seamos herederos del reino de los cielos, para que nosotros podamos tener esa seguridad de vida eterna en Cristo Jesús, sino para que pregonemos, para que otros que estén en necesidad puedan alcanzar y tener lo que nosotros tenemos. Amén. Entonces, y eso es bien típico, lo de la indiferencia es bien típico de la iglesia de la Odisea, que la vamos a estar viendo después, no en este programa, pero la vamos a mirar. Esas son las características de esta iglesia de la Odisea. Amén. Entonces, pues esa indiferencia, esa falta de sentimiento, de emocionarse, de lo imposible, ¿qué hace? Que nosotros, gloria a Jesús, nos volvamos como la cizaña. Esparcimos cizaña sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque le quitamos a las personas el deseo de trabajar en las cosas del Señor. ¿Sí? Y ahí se mete la cizaña, como la parábola que está en Marcos capítulo 13, del 24 nos volvemos una influencia negativa. ¿Y cómo? A través de palabras. Vamos comiendo la mente a través de palabras. Y no debe de ser. Sí, y así mismo, Así mismo, pues, vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Pues continuamos, amén, y damos gracias al Señor. Les digo nuevamente que pueden llamar a la línea de oración al 915-532-8518 para la petición que ustedes tengan. Podemos contestar los teléfonos para poder orar por su petición. Y les recuerdo que soy la pastora Juanita Berrillo de la Iglesia Cristiana Pentecostal Estrella de Jacob en la bella ciudad de San Elizario, Texas. Está localizada en el 13150 Eudora Drive, San Elizario, Texas. Les decía que la apatía tiene las características de la iglesia de la Odisea. Amén. Y creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Gloria a Jesús. Y una persona que con esa indiferencia, que está en la iglesia pero no quiere hacer nada, o está cansada o está desanimada, lo que hace muchas veces es sembrar cizaña inconscientemente, porque por las palabras negativas influencian al cuerpo de Cristo a paralizarse y a no seguir en el trabajo del Señor.
También, gloria a Jesús, por la maldad, dice en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Dios es amor, como dijo la pastora Milady. Yo soy salvo por gracia y aquí no más nada, yo estoy para gozarme. No, se pierde la visión y no nos podemos nosotros de cansarnos, gloria a Jesús, ni de cansarnos de hacer el bien, gloria a Jesús, porque a su tiempo vamos a cegar. No importando, no nos podemos paralizar de hacer el trabajo del Señor solo porque 2 o 3 indiferentes, desanimados, están ahí tratando. Uno brega demasiado. Pero yo les invito en esta mañana, como el tema que estamos desarrollando, gloria a Jesús, a que mediten en vuestros corazones, en el camino donde están, y sobre todo de saber en qué lugar, en qué prioridad, cómo están tus prioridades y en qué lugar está Dios en tu vida y en tu corazón. Y las cosas del Señor, el trabajo del Señor y la labor que Él espera que usted y yo realicemos en el Señor. Gloria a Jesús. Se puede perder la visión. Gloria a Jesús. Nosotros no podemos seguir desmayando. Y como dice Apocalipsis 3, muchas veces las personas que los presuntuosos se creen que se lo saben más, ya saben, son más sabios que en su propia opinión. Yo estoy bien, usted me entiende, yo estoy bien, yo no tengo nada más que hacer, que haga otro. Yo ya tengo 40 años en el Evangelio, 25, 15, 20, 10, 30, ya estuvo bueno ya. No, hasta que el Señor nos dé ese hálito de vida y tengamos la fuerza, hay que seguir trabajando para el Señor. Hermana Milady. Amén. Creo que es de vital importancia también, Pastora Berríos, amén, y es que debemos de hacer un examen a nuestras vidas personal. Eso es clave para ver la situación en que estamos. Y cuando podemos hacer un examen a nuestras vidas, pues entonces vamos a darnos cuenta cuáles son las prioridades que estamos teniendo en mayor o primer lugar. Pero en esta preciosa mañana nosotros queremos hacerte un llamado a que tengas en primer lugar a Dios. Como nos dice en Mateo 6:33, más busca el reino de Dios y su justicia, y amén, todas las demás cosas van a ser añadidas. Lo que pasa en este tiempo es que muchas veces nosotros estamos buscando las añadiduras primero y luego el reino de Dios. Entonces hay una distorsión en el principio bíblico establecido por el Señor. Pero es tiempo de nosotros buscar primeramente las cosas de arriba, porque todas las demás van a ser añadidas y vamos a ser bendecidos de manera especial. El pueblo había sido y estaba desenfocado para ese tiempo y no estaba cumpliendo con las prioridades del Señor. Y cuando nosotros no cumplimos con esas prioridades, vienen consecuencias, arrastramos consecuencias, donde son arrastradas nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos, por nosotros estar desobedeciendo al Señor. Entonces, el punto clave es hacer una evaluación. Estamos en un inicio de año y debemos de analizar las prioridades, dándole el primer lugar a Dios, y todas las demás cosas van a pasar a segundo plano. Primero Dios y luego las demás cosas. Sí, el pueblo duró aproximadamente 17 años de apatía, es decir, ellos llegaron, comenzaron la primera parte que debían hacer, pero ya luego ellos se desanimaron y duraron, como decía la pastora en su intervención pasada, antes del video musical, ellos, no es que no estaban trabajando mucho, pero en lo de ellos. Y cuando la pastora Berríos estaba leyendo en Ageo, el capítulo 1, el versículo 5, hablaba de meditar sobre el camino que estaban caminando, y en esa parte añadió lo que estaba sucediendo. Ellos estaban trabajando mucho, pero aún así no podían cumplir con todas las demandas que le exigía la sociedad en la que ellos estaban viviendo en ese entonces. El jornal que se ganaba parecía caer en bolsillos rotos. Por más que ganaban, lo que estaban ganando no estaba siendo bendecido por Dios, por eso no les estaba rindiendo. Bueno, pues como ellos se concentraron tanto en lo de ellos, duraron tantos años, estando en la tierra ahí, viendo
el propósito para el cual Dios los había llamado. Sin embargo, ellos estaban en una apatía, no sentían nada. Si alguien iba y hacía algo, no les importaba. Si alguien no hacía nada, no les importaba. Lo que sucede hoy en día, mucha gente piensa que el asunto de predicar el evangelio y de encaminar a las gentes hacia Cristo es solamente responsabilidad del pastor. Y hay otros que piensan que es solamente responsabilidad del pastor y de los líderes de la iglesia. No, cada uno, si nosotros nos vamos al capítulo 5, al capítulo 4 de Efesios, nosotros vamos a ir a ver allí detallado los 5 dones administrativos del ministerio. Sin embargo, vamos a ver los dones que dice Pablo en el capítulo tanto 12 de Primera de Corintios, como también lo vamos a ver en el capítulo 12 de Romanos. Vamos a ver las definiciones de los dones que el Señor puso. La Biblia no dice que fueron puestos en el pastor, ni que fueron puestos en los líderes, sino en la iglesia. Amén. Y están puestos ahí para que la iglesia pueda cumplir su función. Sin embargo, ni siquiera los dones nos garantizan, sino nuestra relación con el Señor. Amén. Amén. El descuido del pueblo tenía que ver mucho con su relación con el Señor. Te voy a decir algo. Tal vez estemos hablando de un templo que tenía que ser construido y alguien pensará, bueno, pero hermano, en el capítulo 4 del libro de San Juan, el Señor le dice a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores, que no va a ser ni en este templo ni en otro templo, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero yo te quiero decir qué era lo que relacionaba el templo con lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo. El templo era un símbolo de la relación de Dios con el pueblo. Así como la tarea que nos ha sido encomendada, cuando un hombre ama a Dios, cuando una mujer se apasiona y ama a Dios, pay attention, o escucha esto. Cuando un hombre o una mujer se apasionan, aman a Dios sobre todas las cosas, tú sabes ¿en qué se va a ocupar esa persona? En lo que a Dios le interesa. Amén. El Señor Jesús no bajó a la tierra para morir por el agua que estaba en el mar. Jesús no vino a la tierra para morir por los animales. Son parte especiales de la creación de Dios. Pero la única manera de redimir al hombre era a través del derramamiento de sangre inocente. Y solamente Él, Amén, encarnándose, cumplía esos requisitos. Entonces, cuando yo amo a Dios de verdad, yo me voy a interesar por lo que Él ama. Fíjate que cuando tú amas a alguien, tú te interesas en ver que esa persona esté bien, que sus deseos sean cumplidos, que la persona no se sienta incómoda en ningún lugar. Cuando nosotros amamos a Dios, eso vamos a hacer. Nos vamos a interesar por lo que Él se interesa y por lo que más Él se interesó. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el pueblo, el templo, representaba la relación de ese pueblo con Dios. Lo que nosotros hacemos en la iglesia, la manera en la que vamos, hay gentes incluso, ahorita se mencionaba la adoración, hay gentes que creen y creo que tenemos que relacionar nuestros objetivos y ver, a veces pensamos que la adoración en el templo a quien tiene que llenarnos es a nosotros. Y en la adoración nosotros tenemos que darle a Dios amén, lo que tenemos amén, en nuestros corazones. Cuando creemos que tiene que llenarnos a nosotros, es más, comparto lo que dice el hermano Justo González en uno de sus libros, o lo que comenta en un libro. Él dice que a veces nosotros pensamos que Dios va a recibir nuestra adoración porque cantamos bonito, porque cantamos más alto, porque hemos ensayado bien. Todo eso es importante. Pero Dios no recibe nuestra adoración por eso. Dios recibe nuestra adoración de la manera en que salga de nuestros corazones. Amén. Fíjate que, y si te das cuenta, en el mundo se hablan tantos idiomas, y sin embargo, al final, el Señor, el Espíritu Santo transforma nuestra adoración. Entonces, muchas veces hasta nos vamos de las iglesias porque pensamos que la adoración nos llena, pero nos olvidamos que la adoración es para Dios, no para nosotros. amén. Entonces, el pueblo de Israel estaba desconcentrado y nosotros cuando nos congregamos
que creemos que no hay nada que nos llena en la congregación, en la comunión con los santos, tenemos que revisar, más que la iglesia, lo primero que tenemos que revisar es nuestra propia relación con Dios. Porque cuando estamos apáticos, nada nos llena, nada nos complace, nada nos mueve. Y por último, quiero decirte esto en esta parte de este comentario. Ahorita hablaba del pecado de comisión y el pecado de omisión. Son las dos maneras en que se define el pecado. El pecado de comisión es aquellos que están establecidos, que nosotros no debemos hacer, como no matarás, no robarás. El de omisión es cuando tú, teniendo que hacer algo, dejas de hacerlo. Y yo quiero que tú sepas algo. Las leyes de los países tal vez no siempre te van a condenar por un pecado de omisión, pero quiero que sepas que a veces incluso las cortes en los países te van a sentar en un banquillo para hacerte un juicio moral, porque tal vez tú viste que alguien hizo algo que va a afectar a tantas gentes y tú debiendo actuar de una manera en que protegiera, tú te quedaste con eso. Asimismo son las buenas nuevas de Jesucristo. Son muchas las gentes que se están perdiendo a diario. Y la iglesia, como decía la semana pasada, no debe callar su voz profética. Nosotros debemos a tiempo, es decir, cuando sea favorable y cuando no sea favorable, incluso dar la palabra de esperanza a la gente. No podemos quedarnos apáticos pensando que la gente a nuestro alrededor ya se le ha predicado mucho. Tú debes hablar en todo tiempo, que la gente vea a Jesucristo y su mensaje reflejado en ti. Amén. Por eso es que dice en el 15, ahora pues, yo les recuerdo, ahora pues, meditad en vuestro corazón, en el camino que nosotros estamos. Porque cuando uno ama a Dios con todo su corazón, ya vamos para 40 años amando al Señor. Y yo no he sentido en mi propia experiencia personal que yo ayer lo amaba menos y que ahora yo lo amo más. No. Y no es que se perdió el primer amor. No. Yo amo al Señor más intensamente hoy, más que ayer. Porque entiendo que la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, el primer lugar que Dios tiene en mi vida, el lugar que Dios tiene en mi vida es el primer lugar. Amén. Para mí las cosas de Dios son muy importantes y son muy serias. ¿Usted me entiende? Y son más importantes hoy que el día de ayer. Quizás en el día de ayer estuve un poco apática, un poco indiferente, tratando, gloria a Jesús, de olvidarme un poco de la responsabilidad nuestra. Pero no, si yo amo a Dios, yo soy obediente y yo voy a procurar que mi relación con Dios, la intimidad que yo tengo con el Señor, sea mejor hoy que ayer. Claro. Porque es de la manera que yo puedo comunicarme con el ser que yo amo. Amén. A través de tener una relación de intimidad. Amén. Dios, y una cosa bien linda, que si yo amo al Señor, Él es mi prioridad, mi vida le pertenece a Él, yo le busco. Puede pasar a mi alrededor que se anegue el mar y se hunda todo. Gloria a Jesús, pero las promesas del Señor a las que yo me he aferrado, me va a decir a mí que yo no voy a temer, porque siempre Él va a hacer provisión para los que le aman, los que le temen y los que le obedecen. No es para todo el mundo. La gente se agarra que yo soy hijo de Dios y quieres caminar chueco, I'm sorry con excuse me. Eres tu ley y se escribe tu late. No puedes seguir caminando chueco, más en este 2019. Tienes que meditar en tu corazón a partir del día de hoy y reconocer en qué posición tienes a Dios en tu vida y en tu corazón. Y de qué manera tú estás sentado en la iglesia del Señor sirviendo, mirando la necesidad y tú no queriendo hacer nada simplemente porque no te da tu regalada gana. Punto y se acabó. Eso es así. Al pan, pan y al vino, vino. Y no podemos seguir así. Hay un trabajo. Hoy más que nunca hay un trabajo que hacer. Hay muchas almas. No podemos seguirnos predicando a nosotros mismos. Mire, si a usted me pregunta si yo quiero predicar en la iglesia, yo le voy a decir que no. Porque le voy a predicar el mismo mensaje a la misma gente. Y mientras cuando yo salgo, ahora que Dios me dio la oportunidad de ir a Krill, Chihuahua, hermano, eso fue algo bien especial. Y donde quiera que yo voy, como en Cuba que yo fui, wow, le marca la vida a la gente a uno.
de ver la necesidad tan grande de que uno les hable del Señor. Amén. Dios está con todos los que lo obedecen. Por lo tanto, no vamos a temer. Y como dijo la hermana, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y no afanarnos por todo. Yeah. ¿Usted me entiende? Y nos echamos a morir. No tengo para la luz, no tengo para el carro. No. Pero ¿para qué cogiste tantas cosas si tú sabes cuál es la sábana con la que te tienes que cobijar? Yeah. Amén. No importa la crisis que esté a nuestro alrededor. Tenemos crisis social. La crisis política está, hermano, al borde de la desesperación. La nación como que va como rumbo hacia abajo. Gloria a Jesús. Crisis en la familia. ¿Por qué? Porque la gente como hay muchas familias disfuncionales, solo el padre o la madre trabaja. Pues entonces tienen que trabajar part-time, tri-time y todos los time habidos y por haber. Y no hay tiempo para los hijos y se crean. De ahí vienen muchas cosas en la crisis social. Y hay que trabajar hasta que el día dure. Gloria a Jesús. Amén. Porque esta es una oportunidad que Dios, si no vas a las misiones, Dios está trayéndote la gente. Dios está trayendo la gente, mi hermano. Para que nosotros, que yo no voy, porque allá en Guatemala, no, la comida no me gusta. No voy porque allá no va a haber agua, no va a haber aire acondicionado y no va a haber agua caliente. Pues mira, Él está trayendo aquí a los guatemaltecos, mi hermano. Pone atención y medita en tu corazón, en los caminos en los que tú estás. Y agregando a lo que dice nuestra pastora Berrío, también tenemos que decir que una vida salva, cuando tú sientes la salvación y tu vida ha sido transformada, tú no te vas a quedar tranquila. Y lo podemos ver en la mujer samaritana. Cuando ella experimentó esa transformación, ese cambio en su vida, y el Señor hizo lo que tenía que hacer en su vida, esa mujer soltó el cántaro y se fue a la ciudad para hablar de Jesús y decir, vengan a ver, vengan todos. Yo he encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad. O sea que cuando nosotros somos salvos y sentimos ese río de agua viva que corre en nuestro interior, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos en una iglesia viendo los defectos y viendo las necesidades y como que si nada está pasando con nosotros, sino que vamos a ver las necesidades y vamos a accionar, que fue lo que hizo María, la madre de Jesús. Jesús fue invitado a una boda al junto de sus discípulos y María también, y fueron a la boda para disfrutar todos. Y mientras estaban disfrutando de la boda, se acabó el vino. Pero la única que se fijó y vio la necesidad de que el vino había faltado fue María. Pero no se quedó solamente, faltó el vino y ya se terminó. Anteriormente en las bodas judías, cuando se terminaba el vino, se terminaba la boda. Y María decía, pues bueno, pues está muy temprano, no se debe de terminar la boda. No me puedo quedar aquí apática, no me puedo pasar con, bueno, la boda es de los novios, no voy a hacer nada, no me pertenece a mí, sino que María vio la necesidad, accionó y fue donde el que podía hacer el milagro y le dijo la situación que estaba pasando, y aunque recibió quizá una respuesta que no era tan positiva, María sabía que ese hombre era sensible y que iba a ceder a esa petición y que no iba a permitir que la boda se terminara, sino que iba a convertir el agua en vino. Estamos en tiempo donde tenemos que ver la necesidad. Hay un mundo que se está perdiendo. Día tras día gente muere, muchas personas mueren sin el Señor. Y nosotros no podemos estar apáticos en una iglesia solamente sentados y viendo las necesidades y las almas perderse. El Señor nos está haciendo un llamado que tenemos que ir a las misiones, como decía la pastora, y ver que las almas necesitan a Dios para este tiempo. Necesitamos revisar nuestras prioridades y dar el primer lugar a Dios y hacer y cumplir el propósito de Dios para este tiempo. Sí, y ya me gusta la parte de ríos, cuando el Señor le dice a la mujer samaritana sobre ríos correrían. Fíjate que habla de río, el río no se queda estancado, el agua corre y siempre hay agua fresca. Movimiento. Una de las razones por las que el mar muerto, científicamente, por las que el mar muerto es el mar muerto, es porque el agua le entra al mar muerto, pero no tiene hacia dónde correr. Entonces la única forma de eliminarse el agua es evaporándose. La contaminación que entra se queda ahí. Y entonces eso crea todo lo que tiene el mar muerto para no producir vida. Pues permíteme decirte que cuando el Señor da esos ríos de agua viva y esa agua no tiene para dónde correr y se estanca, contamina.
trate usted de dejar agua aposada en su casa, que no corra hacia ningún lugar y fíjese lo que va a pasar. Entonces, de hecho, le pasó al pueblo de Israel cuando guardaba el maná, que Dios le decía, solamente tomen la porción para el día, solamente el viernes podían tomar una porción extra. Pero fíjese lo que pasaba, que el maná también se dañaba, porque todo tenía que ir parte por parte. Pues el agua, asimismo, se contaminaba. Y se contamina cuando está aposada, estancada y no corre. Las bendiciones de Dios tú no las puedes dejar estancadas en tu vida y no permitir que corran. Amén. Amén. Gloria a Jesús. En estos momentos vamos a leer las peticiones de las cuales ustedes han llamado. Gloria a Jesús, y vamos a estar orando por ella. Oración por José Antonio, que tiene corte en enero 17. Son para trámites de papeles. Gloria a Dios. Y hay un anónimo, oración también para que el Señor rompa todo yugo y toda carga de opresión. Amén. Y también por la hermana que se rompió una pierna. Dios bendiga el matrimonio de Elizabeth y Junior. O sea, orar por el matrimonio de Elizabeth y Junior para que el Señor los bendiga, y por la hermana que se rompió la pierna. Muy bien. Carlos Ortiz, estaremos orando por una operación de columna. Elma Díaz, oración por gripe y dolor de cabeza. Irma Hernández, tiene una operación de tumores en mejilla. Y Patti, su hermana, por problema con su hijo. Okay. Isla Delgado, estaremos orando por protección del joven Ángel Andivero, pues está en la cárcel. También Michelle González, oración por Adelina Arago, protección para que regrese su hija. Tenemos también a Raúl Molina, sanidad de Montserrat Molina, Jorge Sánchez, Isla Maldonado por sanidad. Tenemos también a María Leticia Contreras por su esposo, oración por José Gerardo Contreras, que regrese al hogar, y por su hija. Por Dulce María Contreras para que busque un trabajo. También tenemos a Esther Tapia, por Adrián Nieto, le empezaron a dar ataques de epilepsia, ansiedad, depresión. También por Alberto, esposa, por ansiedad y dolor de abdomen. Por Esther, por sanidad. Y Norma Leiva, también oración por ella. Pues este ha sido el programa en el día de hoy. Y, ¿verdad? Y recordándole nuevamente que meditemos en los caminos que nosotros estamos. Y ha sido la pastora Juanita Berrío, de la iglesia Estrella de Jacob en San Elizario, Texas. Y los pastores Florian. Pastora Miladis. Pastor Isaías Florian, de Las Cruces, Nuevo México. Estamos para servirle. Nuestro teléfono 575-288-6131. 575-288-6131. Dios te bendiga, y tú que no has conocido del Señor, Cristo está a la puerta. Entrégale tu vida hoy porque Él quiere salvarte. Amén. Amén. Y recuerda, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera muy especial. Damos gracias al Señor y esperamos que el Señor sea contestando cada petición de acuerdo a su maravillosa voluntad. No se desespere, solo crea y confía. Si usted llamó, es porque confía en el Señor, que Él tiene la respuesta. Dios te bendiga. Amén.